Tenemos la oportunidad hoy de conversar con unos profesionales de alto nivel y esencialmente Lisania, Ricardo, doctor Roberto Lafontaine, tenemos al doctor Anaya y tenemos a la doctora Concepción. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días a Cátedra Médica. Muy buenos días, igualmente a Buenos todos. días. Para nosotros es un placer enorme contar con ustedes y nos gustaría pues justamente iniciar con este informe que ustedes han preparado. Luis Anaya es el director senior de Healthcare para las Américas en Llorente y en Cuenca. ¿Dónde vives? Estamos en México, ubicados en México. Ujú. Exacto. Y tenemos a Rafelina Concepción, quien es cardióloga y es especialista en rehabilitación cardíaca. Saludo, doctora Rafelina Concepción. Buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar por aquí con ustedes. Bueno, para nosotros por igual. Cuando vemos este informe y nos gustaría que ustedes nos hablaran un poco de qué se trata este informe donde ustedes pues hablan y lo titulan a sí mismo, hábitos que cuestan la vida, la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Vamos a hacer, Así es. sí, vamos a ver, ¿de qué se trata este informe? Sí, si quieren, voy a empezar por el tema de, quiero especificar que no soy médico, nosotros tenemos un área de especialización de comunicación en temas de salud. Y es ahí donde nos dimos cuenta que en Llorente y Cuenca, al hacer este informe, que algo estaba sucediendo porque las enfermedades no transmisibles, a pesar de todo lo que se hace en la industria, como en la parte de la comunidad médica, cómo seguían avanzando y nos llamaba mucho la atención qué estaba sucediendo con las enfermedades no transmisibles. Es ahí donde nos dimos a la tarea, como tú bien lo comentas, de hacer un informe que incluyó 7 países de América Latina específicamente, y entrevistamos a 38 especialistas de estos países para conocer qué es lo que estaba pasando, cómo ellos veían esta situación y qué oportunidades tenemos el día de hoy para empezar a combatir este tipo de enfermedades y para poder hacer un cambio de rumbo. Como tú bien lo comentabas, la misma OPS la señala que es una epidemia, ¿no? Ya las muestra como una epidemia porque siguen avanzando, siguen caminando. Hablaban de este dato de 41 millones de personas que mueren a causa de este tipo de enfermedades. Y un dato interesante también que veíamos es que el 86% de estas muertes son en países de bajos ingresos y entre ellos pues, está Latinoamérica, ¿no? Entonces, creemos que una de las cosas que estaba sucediendo específico al ver este informe es que siguen caminando las enfermedades no transmisibles y esto se debe mucho en el resumen que veíamos era los hábitos que tenemos, ¿no? Hablamos mucho de tener hábitos saludables, pero la verdad es que muy poca gente hace este tipo de hábitos saludables. La gente sigue teniendo una mala dieta. Los especialistas hablaban del tabaco, del alcohol, que seguimos haciendo cosas que no deberíamos de estar haciendo. Y al no transformar estos hábitos y hacerlos en hábitos saludables, em, estamos dando pie a que siga caminando este tipo de enfermedades no transmisibles en América Latina. Y esto a la larga también va a causar un impacto muy fuerte en los sistemas de salud, porque son enfermedades como el cáncer que tienen un alto impacto en los sistemas de salud. Y estamos viendo también eso que el día de hoy creemos que no va a haber sistemas de salud que puedan atender. Soportar esta carga financiera. Exacto, porque estamos hablando, veíamos un dato también de que la OPS hablaba de un crecimiento del cáncer en los próximos 10 años, aparentemente del 40% de crecimiento. Imagínense, en vez de ir hacia atrás y estar logrando avances,
Esto está caminando y además se está incrementando. Y eso, pues al final impacta a los sistemas de salud. Sí. Ra- Entonces, ujú. sí. Rafelina, a ver, a manera introductoria, ¿qué piensas del informe? ¿Qué nos puede decir a manera de introducción, en complemento con Anaya? Mira, bueno, Tú sí, eres buenos cardióloga, días. ¿no? Sí, señor. Estoy de acuerdo con el doctor, con el licenciado Anaya. La OPS habla de que una epidemia. Yo no estoy de acuerdo que es una epidemia, Es una porque lo pandemia. primero que tenemos que hacer es definir qué es epidemia, que la epidemia infecta un número de individuos superior a lo que nosotros pensamos en un momento determinado. Pero esto es en una población determinada. Entonces, para mí no es una pandemia, es una epidemia, para mí es una pandemia, Así es. porque es una enfermedad que se ha extendido en todas partes, ha tenido un crecimiento vertiginoso por el descuido de las autoridades sanitarias, de que estamos atendiendo y haciendo una medicina secundaria. O sea, yo estoy viendo al paciente cuando está enfermo ya, cuando tiene la hipertensión, cuando tiene la diabetes, cuando tiene el cáncer, cuando le dio el accidente cerebrovascular, cuando se infartó. Pero ¿qué estamos haciendo para prevenirlo? ¿Cuál es la política pública que hay? Cuando tuvimos ahora, pues salimos de una pandemia de la COVID, ustedes recuerdan que todos los días salían 1000 anuncios: lávate las manos, usa tu cubrebocas, si vas a estornudar, ponte el hombro, no estornudes para las gotitas de fluye no se dispersen. O sea, había una política de cuidado. Pero ¿cuál es la política que tenemos ahora? De salir en un televisor o en una radio y decir, la obesidad es una enfermedad. ¿Mm? No fumes. No, pero ponemos que estamos vendiendo cigarrillos y que nosotros somos productores de cigarrillos, muy orondos. El daño que hace el cigarrillo no lo estamos diciendo. Ah, porque la cajetita hay que ponerlo, por lo ponemos en letra tan chiquita que no lo sabemos. El alcohol, la contaminación ambiental, el ruido. O sea, ¿qué estamos nosotros haciendo? Áreas de esparcimiento para hacer ejercicio. Nuestras empresas tienen algún momento en su horario de trabajo para que los empleados se paren, se muevan, se estiren y estén cómodos para evitar el estrés. O sea, hay una serie de factores en los cuales nosotros debemos inferir para poder mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo y digo que, por ejemplo, en República Dominicana, el 37% de la población dominicana fallece por una enfermedad cardiovascular. Yo no estoy hablando de que eso es una epidemia, eso es una pandemia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos se mueren en Estados Unidos? ¿Cuántos se mueren en México? Y mira que en México el código rojo funciona. Con la doctora Borrallo, que ahora la pasada presidenta de la sociedad, hizo un trabajo espectacular. Pero independientemente de una persona, una sociedad, a veces dice, habla, pero si el sistema de salud no toma esto, no hacemos nada. Hay la estrategia HERT que se lanzó aquí en este país hace 4 años, no está funcionando todavía, funciona por parte. ¿Por qué no ponerla a funcionar en todas partes? Porque eso nos va a hacer conocer qué tenemos y qué hacemos. Sí, Luis, Anaya, Rafelina, Concepción, hemos hablado de la OPS, OMS y cosas. ¿Qué relación, qué institución representan ustedes para que los amigos que nos siguen en la cátedra médica se enteren? ¿Qué representan ustedes con relación a estos organismos internacionales? ¿Son independientes a ellos? ¿Son asesores de ellos? No, yo no soy asesora del OPS ni de la OMS.
Yo soy médico cardióloga privada, trabajo en el Ministerio de Salud Pública también y soy la presidenta actual de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Y Luis, También en mi parte somos independientes, es una consultora estratégica de comunicación que es Global GIC específicamente, y por eso hacemos este tipo de análisis para tener como los datos que habla la OPS o que dice la OMS para, como comentaba un poco la doctora, tener mejores decisiones, ¿no? Apoyar en la toma de decisiones con la información correspondiente, ¿no? Luis, mencionabas al inicio Ujú. de que en este informe fueron convocados unos 38 especialistas. Me gustaría que pudieras identificar qué tipo de especialistas fueron los que trabajaron el informe y cuáles fueron las debilidades que ustedes observaron mientras realizaban este informe que están influyendo en que estas enfermedades no transmisibles estén aumentando a nivel de Latinoamérica. Sí, mira, en la parte de los especialistas hubo desde asociaciones de pacientes, ¿no? Asociaciones de la industria farmacéutica, especialistas médicos como la doctora Rafaelina Concepción, eh, especialistas en los temas de salud que surgen a nivel regional. Y lo que nos dimos cuenta en cuestión de oportunidades fue que lo que comentaba la doctora, estamos siendo muy reactivos, ¿no? En vez de ser, empezar a trabajar en el tema de prevención. Creemos que ahí hay una gran oportunidad donde podemos hacer un cambio al cambiar los hábitos. Por eso, de hecho, le pusimos a la encuesta hábitos que cuestan la vida, porque realmente si hacemos esos cambios, y se hacen campañas en favor de que la gente entienda y sea educada para lograr tomar estos nuevos hábitos saludables, podríamos hacer un cambio. También veíamos una oportunidad en el tema de la atención primaria. Y hace ratito alguien de ustedes lo comentaba. Sí creemos que ahí también hay una gran oportunidad porque a veces los enfermedades como el cáncer son detectadas ya en etapas tardías. Y creemos que si desde la atención primaria pueden ser detectados a tiempo y referidos al especialista, esto puede ayudar en acortar el tiempo en donde el paciente puede llegar a un tratamiento adecuado y oportuno. Y esto le puede cambiar la vida. En México, uno de los datos que veíamos es que el 70% de la gente llega con cáncer, llega en etapas metastásicas. Es decir, ya los mismos médicos ya no pueden hacer tanto porque se diagnosticó muy tarde. Entonces, creemos que eso es algo que se podría cambiar y ayudar a la gente a evitar este tipo de enfermedades o a ser diagnosticado y llegar a un tratamiento oportuno que cambie el rumbo de la misma enfermedad, ¿no? ahora Luis, ¿Cuáles son los países que se enrolaron en este informe? Este informe da cuenta de que en el mundo ocurren 41 millones de fallecimientos cada año. Ujú. 41 millones de fallecimientos divididos entre 19.7, estamos hablando, perdón, 17.9, estamos hablando técnicamente de 18 millones atribuibles a enfermedades cardiovasculares, corazón, cerebro, infartos cerebrales, infartos agudos al miocardio. Estamos hablando de 9.3 millones de fallecidos por cáncer, 4 millones 100.000 enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y aproximadamente unos 2 millones atribuibles a diabetes. ¿Cuáles son esos países que ustedes tomaron en consideración? Luis, para que te pueda entender un poquito más en la respuesta, el público le gustaría saber, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un estudio que realizaron ustedes, pero ¿cómo realizaron esos estudios? ¿En cuáles países y cuáles son sus resultados? Claro. Mira, el estudio fue enfocado en América Latina. Los países que participaron fue México, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia y Chile.
Y como les decía, se entrevistaron a 38 especialistas de cada uno de estos países y lo que se vio y lo que nos dimos cuenta fue que también teníamos, las entrevistas fueron de hablar con los especialistas, platicar con los especialistas y que ellos nos dieran su punto de vista. También se analizaron programas y políticas públicas de diferentes tipos de los países, ajá, que nos comentaban los mismos especialistas y que decían, mira, en tal país no está una política pública de prevención y entonces estamos viendo que eso está fallando, ¿no? Y el foco de esto fue conocer el punto de vista de todos estos especialistas, porque al final ellos son los que saben y ellos son los que viven este tipo de enfermedades todos los días, y que nos dijeran cuáles eran esas oportunidades que veían, cuáles eran esos retos que estaban viviendo y qué podríamos hacer para poder trabajar y lograr hacer algo diferente en este tipo de enfermedades. Y ahí un punto interesante que veíamos y también de las oportunidades, eh, hablaban de las alianzas público-privados. Mira, el 90% de los especialistas mencionaron que hay que trabajar en alianza, ¿no? Entre las instituciones públicas y los especialistas privados, porque creemos que eso puede hacer un mejor esfuerzo, un mayor impacto, y como lo comentaba la misma doctora, desde que habla desde las empresas, cuáles son los hábitos que las empresas están trabajando con las personas que están en las empresas y hacer este tipo de campañas que pudieran ayudar a lograr pasar de un tema curativo a un tema preventivo. Muy bien. Si logramos eso, podremos hacer un cambio. Muy bien, muy bien. Nos vamos a una pausa, Rafelina. En cuanto regresemos, necesitamos que nos aporte el peso que tiene la enfermedad cardiovascular en todo este informe. Más de 17 millones de personas fallecen cada año a consecuencias de las enfermedades cardiovasculares.